¿Cómo hacer marketing para la política? Soy Jorge Sancheza y hoy en empresaspuravida.com conversaré con José Abraham Carvajal, publicista especializado en marketing político, y descubriremos cómo hacer que una persona desconocida pueda ser popular en la política gracias a las redes sociales. Empresaspuravida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de empresaspuravida.com. El día de hoy tenemos a José Abraham Carvajal, asesor legislativo, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, José. Muchas gracias a usted, más bien. Excelente. Mira, el día de hoy ya se acercan las elecciones municipales y sea cual sea el producto, servicio o idea que usted tenga, usted tiene que comunicarlo, hacer marketing, y dentro de esos servicios, ideas y productos están las marcas personales, las personas que desean lanzarse como candidatos a regidores, alcaldes, y tienen que mercadearse de alguna u otra manera. Entonces me gustaría saber qué recomendaciones vos das a las personas que desean pasar por ese proceso. Creo que, digamos, hay ciertas etapas de una persona cuando decide pues postular su nombre para una candidatura a la alcaldía, regidor, síndico. Ahorita estamos viviendo ese fenómeno que cada 2 años hay elecciones, entonces casi que tenemos una campaña electoral casi que siempre. Bien, ¿verdad? Por nosotros. Bien y bien y mal, digamos. ¿Por qué? Porque las elecciones, hay cosas positivas y hay cosas no tan positivas. Polariza mucho. Todas las elecciones polarizan, ¿verdad? Porque es una cuestión de elegir y tomar una decisión por una persona o por la otra. Entonces siempre se hacen como esos dos bandos, ¿verdad? Que yo voy con uno, yo voy con el otro. Esta elección municipal que se presenta, ¿verdad?, está para febrero del otro año. Probablemente la campaña, ¿verdad?, iniciará en octubre de este año. Y muchas personas pues tienen que pasar un filtro, ¿verdad?, dependiendo del partido, un filtro interno, y luego ya propiamente, ¿verdad?, en campaña. Yo siempre recomiendo a los candidatos, ¿verdad?, en temas de comunicación, poder reflejar lo que son ellos mismos. Porque, Jorge, a veces pasa que llegan y dicen, no, yo tengo una gran idea, pero esa idea muchas veces ha sido como un cliché a nivel de comunicación durante mucho tiempo, ¿verdad? Vota por el cambio. Vota por el cambio, más empleo o más trabajo, y usted hace más calles. Esos son los 3 puntos. Mejores calles o mayor seguridad. Ajá. Y a veces hemos escuchado ese mensaje una y otra vez, que de la gente, ¿verdad? Las personas como que se hace un cascarón, por decirlo así, y se vuelve resistente a ese mensaje. ¿Por qué? Porque es muy repetitivo. Claro, le pasa por un oído y le sale por el otro. Sale por el otro, ¿verdad? Porque es muy normal. Es muy normal. Como cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Uno automáticamente responde, bien, ¿y usted? Ajá, correcto. Y no infiere algo, digamos, que se genere ese engagement, ¿verdad?, con el candidato. Entonces, un candidato que viene y te dice, Jorge, te prometo que vamos a hacer mayor empleo para el cantón. Y usted dice, ¿cuántos me han dicho eso a mí? Claro. O sea, y vos haces el review y todos dicen lo mismo. Y haces un review de años pasados, en campañas pasadas, y dicen lo mismo. Entonces siempre, como vos mencionabas, el tema de marca personal es primordial para una campaña municipal o para una campaña nacional. O sea, que la gente conecte con quién es usted. No necesariamente, ¿verdad?, con esas ideas, porque las ideas se vuelven secundarias cuando usted como persona vive eso. Entonces, si vos sos una persona que cree que hay que generar empleo, pues claramente siempre a través de tu vida habrás puesto emprendimientos, habrás trabajado en el sector privado, has tenido una tienda, qué sé yo, un súper. O sea, tenés una experiencia viva de eso. Entonces, cuando vos lo mencionas a la gente conecta, porque es lo que usted es. Claro. ¿Verdad? Pero si venís de manera artificial, por decirlo así, vamos a generar más empleo. No genera nada, no provoca nada. No, y de hecho,
vamos a ver, en cuestiones políticas, en el tema de votaciones para políticos, lo menos que a la gente le interesa, siento yo, quitando la parte racional, es las propuestas. Sí. Todo es si me cae bien o mal. Así es. Es así. Así es, así se resume. Así se resume. Así se resume. Y la coherencia de cómo habla y todo eso es lo que uno hace como el conecte de, mira, sí, yo me siento identificado con esta persona. Voy a votar por él, por ella, más allá de las ideas. De las ideas. Es doloroso, pero... Eso es lo que le iba a mencionar, digamos. Es lastimosamente normal y habitual que la gente pues deje esas propuestas o las ideas de un lado y conecte más con la manera de ser del candidato. ¿Verdad? Es más, uno hace un sondeo, ojalá, y aún en mayor relevancia, las campañas municipales, vos llegas y preguntas cuál es el plan de gobierno. Sí, la gente ni piensa en el plan de gobierno. Sí. La gente piensa en que el candidato no haya abrazó sí. o come en el mercado o es el popular o es la persona, digamos, más amigable. Aquel no me gusta porque me hizo mala cara, este me hizo buena cara. Y a veces cosas como esas terminan decidiendo a la gente por quién votar. Claro. Por eso es lo importante de la marca personal. Sí, sí, sí. Y eso es muy interesante porque es la naturaleza humana. Así no es como que hoy voy a votar. O sea, siempre voy a tratar de hacer una elección consciente, pero al final se resume en ¿me va a robar o no? ¿Verdad? En Latinoamérica eso es como... Nos van a robar, ¿no? Sí, eso es como... Sí, sí. Van a robar más o menos. Exactamente. Esto es todo Latinoamérica. He escuchado y apuesto que muchos de los que nos ven han escuchado esta frase. Por lo menos robaba, pero hizo algo. Ajá. No sé si has escuchado Sí, esa sí, frase. sí. Y uno dice, ¿cómo? O sea, hasta eso nos volvimos como habitual pensar que un político llegase a robar, ¿verdad? Y es que la política, digamos, es muy bonita, pero la es muy fea. Y hay gente muy buena adentro y hay gente muy mala adentro. Eso siempre pasa. Y eso depende de cada uno de nosotros poder llenar esas sillas vacías que la terminan llenando gente que llega reemplazar esas sillas de personas malas por personas buenas. Exactamente. Y buenas me refiero a personas con buenos valores. Con buenos valores y que vayan a trabajar, ¿verdad? Y con ganas de trabajar, que ese es el punto. No es nada más de, hey, tengo un bonito corazón, pero nada más voy a las asambleas y estoy escuchando y no propongo y no propone, ayudo a no los trabaja, vecinos. Eso tiene que ser determinante. Por eso la gente siempre va a buscar a la persona que se vean reflejadas a sí mismas. Uy, qué bueno. Siempre. Y lo digo no solo para políticos, lo digo para marcas, ¿verdad? Me llama mucho la atención lo que hace Toyota, que ahorita en Purdy Motors en Costa Rica utiliza, digamos, ya no es simplemente ese carro, ¿verdad?, de último modelo, año 2023, el más chuzo, todo, sino que de pronto se saca un Hilux de 80, 88 y usted ve la reacción de la gente porque la gente se siente identificada. La persona siempre busca reflejarse en otras. Okay. Entonces, para un político con mucha más relevancia, ¿verdad? Claramente. Le digo que me da molestia sobre el marketing político. Dale. Que estas personas llegan a ser candidatos y juegan de que son las personas más santas del planeta. Sí. ¿Ok? Y todo bien si lo son. Pero vienen a pedir sin dar nada a cambio. Entonces, usted ve que yo creo que eso fue una de las cosas determinantes de Figueres, que fue que llegó, se desapareció, llegó para las elecciones y no hizo nada. Y regresó como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiera hecho y no hizo nada. Sí. Y cuando llegó las elecciones estuvo ahí haciendo y luego perdió y no se ve nada del MAE haciendo. Sí. Ese es el gran problema, que yo creo que los políticos tienen que empezar a actuar aun si no son políticos. Así es. Entonces, empezar a trabajar, a crear esa comunidad, trabajando, ayudando. Porque lo que me molesta es que lleguen y que digan, yo vengo a cambiar lo que sea, pero no han hecho nada por su comunidad antes
de ser candidatos. Así es. Yo, digamos, siempre tengo una idea para el tema del marketing político, que para un político la moneda de mayor valor es la credibilidad. Si un político no tiene credibilidad, no tiene nada. Por más que quiera lanzarse, por más que tenga campañas publicitarias espectaculares, si la gente no le cree, no sirve de nada. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que la gente le crea? Y es exactamente eso lo que usted mencionaba, haciendo. Cuando usted ve a una persona que es un líder comunal, que pelea con las luchas, ¿verdad? Del cantón, del pueblo, del distrito, de su barrio, que siempre está ahí insistente en buscar cómo ayudar a los demás, esa es la moneda de credibilidad. Entonces, cuando esa persona llega y dice, mira, quiero ser alcalde, quiero ser regidor, quiero ser síndico, la gente va a decir, yo voy con él. ¿Por qué? Porque lo vi ahí, lo vi trabajando, lo vi trayendo balones para los muchachos sin ser nada. Sin ser nada. Y sin estar en campaña, sin ser nada. Lo vi trayendo balones para los muchachos de fútbol. Lo vi buscando cómo arreglar las aceras. Lo vi mandando documentos, peleando por una clínica, por algo. Entonces, cuando la gente ve eso, esa es la moneda de credibilidad. Entonces le creen. Entonces, ahí es donde la gente empieza a apoyar a esa persona, ¿verdad? Porque siempre lo han visto ahí. Pero como en el caso suyo, ¿verdad? Que usted mencionaba de ese señor, el candidato presidencial, se desaparece. Se desaparece por un tiempo y usted dice, pero ¿y qué pasó? Y en medio de cuestionamientos y todo, sea real o sea mentiras, el hecho de que se fue, y da mucho de qué pensar a la gente. Entonces, cuando regresa, por más que tenga una campaña espectacular, porque tuvo una campaña espectacular, por los mejores publicistas, las mejores agencias, le faltaba eso que yo le mencionaba, esa monedita de credibilidad. Ya la gente no le creía. Sí. Y estuvo muy cerca, porque el señor hablaba perfecto inglés, hablaba sobre cambio climático. Es un tipo muy inteligente. Es muy inteligente. Muy brillante, sí, en eso. Y aún así, digamos, ese discurso iba dirigido para los millennials que ya estaban universitarios, no sé, qué sé yo. Y aún así, yo dudé demasiado el voto. Digamos, yo decía, mae, es que sí, suena demasiado bien, mae, suena demasiado bien. Demasiado bueno para ser verdad. Mae, te fuiste Sí. no sé cuántos años, mae, y no diste la cara, o se sintió como si se hubiera escapado. Sí. Y lástima, ¿verdad? Porque... Independientemente si fuese real o no. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Ese es el tema de la credibilidad. Cuando no te creen, de nada te sirve. Y eso le lleva mucho a los candidatos a alcalde, a regidor, a todos ellos. Hay una frase en latín que dice acta non verba, que dice acciones, no palabras. Cuando usted actúa sin decir nada, la gente tarde o temprano se lo reconoce. Y entonces ahí es donde tenés esa moneda que te empiezan a creer. Entonces ahí es, y a todos los candidatos, trabajar en sí mismos, trabajar en la marca personal, trabajar en demostrar a la gente lo que han hecho, que no es una cuestión interesada. Siempre ocurre, Jorge, y pasa a lo interno de los partidos políticos y en todas las campañas, que solo te buscan para tiempo electoral. Sí, eso es lo que pasa. Siempre te buscan así, no se acuerdan de Jorge en todo el año, y llegó 2-3 meses a campaña. Y hola Jorge, ¿cómo estás? Qué bien, que me alegra verte, qué bueno, y que aquí estamos trabajando, aquí estamos ayudando. ¿Ya para qué? La gente sabe cuando se acercan a vos por interés. Sí. Por un simple hecho de interés y no por un interés genuino de querer conocer a la persona, de querer entender lo que vive la gente. Y es que el verdadero regidor es aquel que trabaja sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Y el regidor y alcalde y diputado y el presidente. Sí. ¿Verdad? Y todos los puestos, los ministros, todos tienen que ir con esa consigna de ir a servir. Que para eso el pueblo lo está contratando. Porque el pueblo está diciendo, yo voy a darte este voto de confianza para que vos trabajes por todo el pueblo. Pero si vos no trabajas, si vos no servís, entonces ahí pasa como este caso que mencionabas vos, ¿verdad? Del ex candidato presidencial. Ahora,
Algo que he aprendido trabajando en diversas campañas electorales municipales es que se manejan de manera muy distinta a las nacionales. Claramente. Primero, que la cantidad de votos es mucho menos y la cantidad de personas que van a votar son mucho menos. El porcentaje De abstencionismo es abstención altísimo. es mucho más alto. He participado, he participado en dos, que hemos hecho una campaña de redes sociales gigantesca, sin precedentes. Digamos, aquí en Coronado hice una para un partido que se llama Palabra y la campaña fue impresionante, videos y toda la cosa. En eso entonces fue hace 8 años atrás, 8 años. cuando apenas se venía como empezando toda esta cosa. Y, y no ganamos. Luego participé en otra en Alajuela y no ganamos. Y en este caso, el otro partido hizo, si acaso, un cuarto del trabajo en redes sociales que nosotros hicimos. Así es. Y ganaron. Sí. Entonces me pone en un modo de alerta de saber qué es lo que está sucediendo, cómo es que se comportan. Porque si uno hubiera hecho esa misma campaña a nivel nacional y uno es que está acostumbrado a ver cómo es que se maneja a nivel nacional esas campañas y uno pues replica a nivel cantonal, funcionarían muy Funcionaría bien. muy bien, claramente. Pero a nivel cantonal es otro juego. Es otro juego. Y Otras reglas. Son otras reglas. Entonces, mi conclusión ha sido, no se gana en redes sociales. Creo que No. se gana en la calle. Yo lo pensaría más ahorita 50 y 50. Yo le apostaría un 80-20. 80-20. Yo le apostaría un 80-20. Eso es, yo lo comparo a una persona, ¿verdad? Con sus dos piernas, sus dos pies. Un pie es la comunicación. Si por mejores ideas que vos tengas, o mejor trabajo territorial que tengas, y no lo comunicas, es como si no existiera. Lo que no se comunica, no existe. Muy La bueno. gente no sabe, y no existe. Para la gente no existe. Por más que usted haya hecho un buen trabajo, toda la comunicación es un pie. Esencial. Esencial. Y el otro es la parte territorial. Por eso, digamos, en el caso que usted mencionaba, en las dos, la parte territorial, los líderes, los presidentes de asociaciones de desarrollo, los líderes de iglesias, los líderes de comités de deportes, todos ellos, es esa parte territorial. Es la parte de la que la gente logra ver. Entonces, para tener una campaña exitosa, siempre tiene que ir caminando bien las dos cosas. Pero ojo, en épocas electorales, estos grupos que están funcionando de manera independiente al gobierno, independiente, o sea, porque son personas, cuando llegan en épocas electorales, todo el mundo los busca. Sí. Y entonces son muy reacios. Y tienen toda la razón. Claro, Son claro, muy reacios. claro. Decía, este man me viene a buscar solo para el voto. Que me va a ayudar. Lo que te mencionaba antes. Ahora, si usted tiene una asociación de desarrollo, tiene un grupo comunal o lo que sea, preste atención, porque más bien es una oportunidad Así es. para sacar ventaja del político que va para La municipal. para las municipales. Mi recomendación es que se pongan a hablar con los dos. Claro. Claro. Y lleguen a acuerdos de decirle, Así es. ok, yo le puedo ayudar, ¿verdad? Hay algún político que le va a caer mejor que el otro, punto. Es así de Sí, sencillo. siempre pasa. Siempre pasa. Entonces, usted tiene que llegar y decirle, vea, yo le ayudo, pero usted se tiene que comprometer en ayudarnos en esto, siempre manteniendo la raya de la legalidad, por supuesto. Pero, Jorge, siempre pasa, y eso es lo que uno trata de hacer una política diferente, y es hacer las cosas genuinamente. Me ha pasado, por ejemplo, que he tenido que trabajar, por ejemplo, con otros partidos políticos para llegar a un común acuerdo para lograr un proyecto importante para un cantón. Llegar y trabajar con presidentes de asociaciones de desarrollo que tal vez no eran afines a uno, pero uno lo hace porque el interés genuino de uno es querer llevar desarrollo a un lugar. Entonces, tarde o temprano,
Por eso uno siempre tiene que actuar de buena manera, tarde o temprano, y por más sucia que sea la política, cuando usted hace cosas buenas de corazón, de alguna u otra forma, se van a devolver. Pero no todo el mundo piensa como vos. Sí, claramente. Más bien, me genera curiosidad. O sea, ¿qué tenés allá atrás que te interesa más, te interesa tanto la política? Pues, Sí, sí. o sea, yo ayudo en temas políticos porque, digamos, me parece, desde joven he estado como involucrado ayudando a mis amigos que se lanzaban en campañas Candidatos. del colegio y de la escuela. Yo les ayudaba con los discursos y Sí, toda la claro. cosa. Entonces me parece como divertido, afín, pero nunca había considerado el mundo de la política porque no lo entendía. Fue hasta que conocí al diputado Leslie Bojorges, que él me dijo, es que la política funciona muy bien si usted es bueno y quiere ayudar a la gente, Así es. porque usted puede encontrar mucho dinero para hacer que las cosas sucedan. Exactamente. Y eso, pum, me voló, porque... Y sin importar, porque he conocido casos, Ujú, ¿verdad? Que se ha actuado de buena manera y se recibe por mal. ok, Y ahí es donde uno tiene que cambiar esa idea de la política, porque la gente siempre lo ve como un tema de interés, como, se metió la política para hacer plata y para solo ellos, ¿verdad? Y pasa mucho que uno llega y pregunta en la calle sobre los diputados y te hablan mal de los diputados. Y ni los conoce, y ni sabe cuáles son sus nombres, no sabe cuántos diputados hay. Pero pero ya que... porque tienen una imagen Sí. ahí, ¿verdad? Y ese chip es el que muchos nuevos políticos, ¿verdad? Han llegado a tratar de cambiar esas ideas. Es que político igual ladrón. O Exactamente. sea, eso es el inconsciente colectivo, Así es. lo tienen tal Así cual. es. Y Así creo es. que es un tema de educación, Así es. porque creo que gran parte de por qué la gente cree que los políticos son vagos es porque no lo comunican bien qué es lo que están Así haciendo. es. Pero también creo yo que es por culpa de los mismos políticos. Porque hay unos que no han demostrado genuinamente quiénes son, no artificialmente. O sea, hay gente que entra en el mundo de la política con la intención de enriquecerse. ¿Es cierto? Claro que sí. Y hay gente que entra en el mundo de la política para ayudar. Vos Entonces, sos uno de esos, digamos, ¿ok? Vos sos uno de esos. yo soy Que de es- los que creo que, digamos, independientemente del tema económico, el aparato del Estado, por decirlo así, fue diseñado para ayudar a la gente, para ayudar al pueblo en diferentes temas. Entonces, yo que estoy ahí, mi intención es buscar siempre el beneficio de la mayor cantidad de personas, siempre. Y cambiándose, y ahí es donde don Leslie Bojorges, pues a mí en lo personal me ha enseñado mucho, que es estar ahí para servir. Y por eso se le dicen servidores públicos. O sea, no es que se sirven del pueblo, sino que sirven para el pueblo. Entonces ese es el cambio de chip. En eso, digamos, que al menos en mi persona, desde que he entrado en la política, siempre he tenido eso como la consigna más alta, que es venir a servir. Ok, pero ¿cuál es tu background? ¿Cómo es, o sea, qué te lleva a participar en la política? Porque uno no, digamos, yo nací y crecí y nunca me interesó la política hasta mis 30 y pico de años, pero vos veo que ya llevas como trabajado muchos años, o sea, ¿qué es lo que te fascina? Porque a veces yo Yo digo, sé. madre, es más, se metieron en ese broncón, madre. ¿Y para qué? ¿Para qué, madre? Si uno vive tan bien, tan relajado. Pero también he aprendido, ¿verdad? Que los que están, más bien las personas buenas, se tienen que involucrar más en la Exactamente. política Exactamente. para que funcione Para que mejor. funcione. Y para que sea de mayor beneficio a la gente. Entonces, contame, o sea, ¿de dónde viene tu fascinación? Yo tengo, bueno, tal vez un tema de la familia, ¿verdad? Mi abuelo Juan Carvajal fue, ¿cómo se llama? Ejecutivo municipal, lo que ahora se le llama alcalde. En aquel entonces los regidores escogían el ejecutivo municipal, que era el que dirigía la administración municipal. Ya cuando vinieron las elecciones de elección de alcalde, entonces ya cambia el nombre. Entonces por ahí viene más que todo mi abuelo, mi papá que estuvo en la juventud
de uno de los partidos, ¿verdad? El Partido Unidad Social Cristiana. Entonces ahí viene como esa espinita. Participé en partidos, ¿verdad? En el colegio, ¿verdad? Fui presidente de un colegio en Quepos, ¿verdad? En Matapalo, Quepos. Y una de las cosas que más me motivaban, y me acuerdo que en el colegio, y sin pensar que iba a estar en esto, ¿verdad? Era ayudar. Y me acuerdo que había un problema con estudiantes y un profesor, y entonces teníamos que resolver el asunto, y yo dije, vamos a organizarnos, vamos a hacer un grupo, y vamos a pelear para que la profesora nos dé mejores clases, ¿verdad? Porque faltaba, era una clase de inglés, entonces faltaba mucho, y yo decía, ¿cómo puede ser posible, verdad? ¿Cómo no nos van a dar clases de inglés? Y entonces nos organizamos y ahí surgió la idea, no, hagamos un partido político estudiantil y entremos a pelear eso. Y así fue donde creció esa espinita, ¿verdad? De uno estar, digamos, en esa idea de querer ayudar. También por temas, digamos, muy familiares propios. Yo, y te lo cuento con confianza, mi hermana mayor tiene parálisis cerebral. Entonces desde pequeño siempre fui enseñado a servir. Entonces siempre tenía que cuidar a mi hermana, llevar para un lado para el otro. Entonces siempre generó esa sensibilidad de independientemente a quien sea y cómo sea, siempre servir. Y se me quedó eso de que parte de la realización uno propia como persona, el hecho de servir lo llena a uno. Y cuando uno entra en la política y lo hace en la mejor manera y lo hace para servir, entonces llena eso, ¿verdad? Decir, pucha, ¿verdad? Estoy haciendo un cambio en la vida de personas, aunque sean pequeños, Wow. aunque sea desde mandar una moción para que recojan la basura, tal vez eso es un cambio significativo para esa persona, ¿verdad? O para arreglar una calle. Entonces, desde las cosas muy personales, ¿verdad? Aprendí eso. Y entonces por eso cuando entro en la política voy mucho con esa visión, digamos, con la visión de ir a servir. Que eso, y mucha gente llega y dice, bueno, y es como un poco utópico, ¿verdad? Llegar y decir, te vas a meter a la política para servir. Y es por eso, porque todavía lastimosamente la gente cree que la política es para servir, sino para servir. Y entonces uno trata, y yo trato de llevar muchas nuevas generaciones, muchos muchachos jóvenes de mi cantón y del partido a tener esa nueva visión de hacer política, ¿verdad? La política es servir. Es que en efecto, si usted desea hacer un cambio en su comunidad, usted tendría que ser millonario como para ejecutarla. Exactamente. Usted dice, el parque de mi comunidad está hecho un desastre, Así quiero es. cambiarlo. Entonces, claro, usted tendría que tener un montón de plata para llegar y pagar todos los constructores, pagar las cosas que hay que comprar para hacerlo posible, o organizarse entre los vecinos y hacer ventas de empanadas para poder recaudar ese montón de dinero, cuando las municipalidades tienen dineros destinados a eso. A eso. Hay un cobro impuesto de parques. Y cada vez que usted, por ejemplo, paga su impuesto de, ¿cómo se llama? Propiedad, a la municipalidad usted paga esos impuestos. Y esos impuestos, que por eso se llaman así, ¿verdad? Impuestos, es una imposición que el Estado, en este caso el gobierno local, te pone para que en conjunto pueda servir para ayudarle a todo esto. Entonces, y la política, como le digo, como le decía al inicio, depende de la gente. Hay gente buena y gente mala. Hay gente que ha entrado a enriquecerse. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, los que somos buenos somos más. Entonces, tenemos que entrar a cambiar eso. Entonces, ahora, ahí es eso. Si alguien comienza a tener la idea de ser regidor, ser alcalde, meterse en este rollo, he notado que hay muchas reglas para ejecutar las cosas. Entonces, creo que una persona que nunca ha estado involucrado en política y se mete como alcalde y comienza a meterse de eso, se va a meter un broncón. Exactamente. Porque no es tan fácil. No es tan fácil. Digamos, hay que saberse las reglas del juego. Así es. Es un juego de mesa Así que es. para empezar a convencer al alcalde que ejecute, que no sé qué, hay un montón de procesos que uno tiene que conocer y leyes y todo para que se ejecuten. Si usted no se sabe las reglas del juego, usted va a ir a perder el tiempo. Así es. Y eso es un caso muy importante para los candidatos que quieran, ¿verdad?, optar por esta elección. Por más buenas intenciones, se puede tener las mejores intenciones del mundo,
Pero si no se prepara con un código municipal, con la constitución, sobre la administración pública, si no hay una buena preparación, a veces por mejores intenciones que tenga, lo mejor es prepararse. Y creo que todavía, y eso sería como el primer paso para poder tener una muy buena campaña. Es prepararse bien para lo que va. Porque como vos decías, es un broncón. Y muchos se han ido a la cárcel. Y por buenas intenciones. Tal vez dijeron, mira, quiero ayudarle a tal familia y voy a asfaltarle, pero no hizo un debido proceso. Y por buena intención terminó incurriendo en alguna falta a la ley. Entonces es importante prepararse, es importante estudiar, es importante trabajar para poder llegar ahí de la mejor manera y hacerlo de la mejor manera. ¿Qué recomendaciones les das vos a personas que se quieren empezar a involucrar en la política y que no saben por dónde iniciar? ¿Qué 3 cosas que vos le digas, vea, léase este libro, visite estas asambleas, qué sé yo? 3 cosas que vos digas, si tenés claro esto, vas por buen camino. Creo que la primera sería un tema propiamente de valores. O sea, si va con una mala intención o si está pensando en que se va a hacer rico por ser político, mejor ni se meta. Por ahí había una frase del Papa Francisco, ¿verdad? Que decía que si se metían a política, mejor, para enriquecerse, mejor que ni se metan, ¿verdad? Eso creo que sería lo número uno. Si usted quiere entrar a política para enriquecerse, mejor no se meta en política. Ese sería el primer consejo. El segundo es prepararse, estudiar mucho. Si es municipal, el código municipal, la constitución política, los reglamentos que tengan las municipalidades propiamente. Eso sería el segundo. Y el tercero, que se involucre, pero no pensando en que ya quiero ser alcalde. Que se involucre en su asociación de desarrollo como un miembro. Que se involucre en el comité de deportes. Que empiece a gestionar el tema de seguridad, por ejemplo, seguridad comunitaria. Poder hablar con los vecinos y decirle, hagamos un proyecto en conjunto y pongamos cámaras de seguridad. Cosas tan sencillas, Jorge, cosas tan sencillas como esas son las que la gente tiene que empezar a hacer si quieren entrar en política. ¿Por qué? Porque la gente ve eso y te creen. Uh-huh. Si vos no entras, eso sería como el tercer paso. Y el cuarto, entrar a un partido político que sea afín a sus ideales, ¿verdad? Ajá, claro. Yo leí una vez un libro de Robert Kiyosaki y hablaba sobre el liderazgo, cómo puede una persona empezar a aprender sobre el liderazgo. Él decía que una de las formas donde él aprendió a trabajar en equipo fue en el ejército. Pero también decía, bueno, a las personas que no han ido al ejército, como el caso de todos los costarricenses, ¿ok? Gracias a Dios. Gracias a Dios, él recomienda involucrarse a organizaciones, a su iglesia, a grupos comunales, porque ahí usted empieza a ver y entender cómo llevarse bien con las personas y llegar a acuerdos. Es correcto. Una de las cosas donde he aprendido más a tomar acuerdos ha sido en la universidad. Digamos, yo inicié la universidad este año y estoy estudiando con chicos más jóvenes que yo. El tema con la universidad es que usted tiene dinero y usted le dice, mueva esa cámara, tienen que hacerte caso. Pero si no hay dinero, entonces tenés que llegar a acuerdos y tratar de convencerlos y ser una figura de ejemplo como para que ellos confíen en lo que vos les estás recomendando. Entonces, de igual manera, creo que un buen ejercicio es visite, si usted quiere empezar a involucrarse en la política, empiece con su iglesia, con sus grupos comunales, asociaciones, comience a involucrarse. Exactamente. Ayudando. No es necesario que usted sea el líder, porque eso es otra cosa. Usted aprende a liderar primero siendo seguidor. Así es. Ya luego, cuando te vayan dando oportunidades, usted dice, ok, ya puedo liderar. Pero uno empieza siendo seguidor. Así es.
uno, digamos, por eso te hablaba mucho de la intención y por eso cuando usted quiere reflejar quién es usted en una marca, la gente conecta con eso porque va de acuerdo a sus acciones. Hay gente que entra por querer figurar a una asociación de desarrollo. Yo quiero ser el presidente y quiero mandar y quiero aquí, quiero allá. Y eso no se trabaja, no trabaja bien, no calibra bien. Hay una parábola bíblica que dice que cuando uno va a una fiesta, ¿verdad? Es mejor sentarse atrás y no adelante en las primeras filas. Porque es mejor, ¿verdad? Que cuando estando atrás te llamen y te exalten y digan, mira, venga aquí adelante. A que te sientes adelante, que te humillen y que te digan, no, usted no se puede sentar ahí, vaya para atrás. Uf, qué buena está. ¿Verdad? Entonces, eso marca el liderazgo de una persona. Cuando la persona llega a servir, que se sienta atrás y que no, aquí yo vengo a trabajar, a servir. Y entonces ahí es como dice la parábola. Decir, no, mira, esta persona ha trabajado mucho tiempo, ha hecho las cosas bien, ha generado buenos proyectos, no ha esperado figurar, no ha esperado nada. Mira, venga usted aquí adelante. Yo creo que esta persona debería ser el presidente de la Asociación de Desarrollo. Yo creo que esta persona debería estar en el comité de deportes. Yo creo que esta persona debería ser el regidor, debería ser el alcalde, debería ser el diputado, independientemente. Pero la misma gente conecta con eso, con quién es esa persona. Y pasa, desgraciadamente, que hay personas, como le digo, que quieren sentarse en la primera fila y más bien la gente la rechaza. La rechaza porque se denota la intención. La gente siempre se conecta con quién es usted. Si usted quiere ser alcalde, sea usted mismo y empieza a demostrar quién es. Y la gente empieza a conectar con eso, a conectar con sus valores, a conectar con sus principios, a conectar con sus acciones a través de los años. Y empieza a conectar con esa persona integral y no con la intención de. Sino, yo creo, Jorge, que usted es el mejor porque siempre lo he visto trabajando, siempre era el que recogía las sillas de último en la iglesia, siempre el que iba a limpiar, siempre el que iba a barrer, el que hacía las cosas más sencillas, ¿verdad? Eso empieza a cambiar a la gente. Entonces, cuando entra en política, eso es lo que debería conectar. Creo que ese sería como el consejo principal a los posibles candidatos que nos estén viendo, ¿verdad? Que pasen a un lado ese interés personal o ese interés de poder y que sean genuinos, que sean una persona genuina. Porque cuando empiezan a hacer cosas artificiales, la gente no les cree. Y un político sin credibilidad es nada. Esto es una maratón. Esto es una maratón. Si usted está empezando a involucrarse en política y quiere ser alcalde, quiere ser regidor, piense en un lapso de 8 años, 12 años, porque es una trabajada. Es una trabajada. ¿Okay? Pero que sea genuino. Como que sea explico, genuino. Que sea genuino. Es que, porque si vas con la intención de, mira, voy a hacer esto y esto porque quiero ser alcalde. Quiero tener un salario de... el salario millonario. ¿verdad? Sí, sí. Ahí ya empezó mal. Ahora, hay gente que lo logra. Uh-huh. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, hay gente muy buena y hemos hecho campañas municipales y quedamos a muy pocos votos. Digamos, en mi caso llevé la de Orotina y casi en la última elección la ganamos. Y era una persona muy, muy buena, el candidato era muy genuino, ¿verdad? Y siempre fue lo primero que le dije, le digo, sea usted mismo y yo como comunicador voy a buscar cómo amplificar esas virtudes que usted tiene. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Siempre voy a buscar amplificar esas virtudes porque no se va a ver artificial. Y casi lo ganamos y nos pasó eso mismo porque son esos dos pies, la parte territorial y la parte meramente comunicación. Por eso uno tiene que trabajar desde las bases de los partidos políticos, trabajar desde las comunidades, desde ayudar, Jorge, desde que hay un caño ahí, ¿verdad? Obstruido, usted va y agarra una pala y lo desbloquea. Y ya con eso, con cosas tan sencillas como eso, la gente lo capta. Y desgraciada y afortunadamente porque hemos estado llevando un cambio, la política de antes era muy de voy a comprar un diario, te compro unas latas de zinc o te llevo una gallina o cosas así, ¿verdad?
Ahora, afortunadamente, con la información y la comunicación que las tenemos desde nuestros celulares, ¿verdad? La gente está empezando a racionalizar eso y a entender que los políticos hacían eso como para comprarte el voto. Y ahora ya no. Hay mucha generación, todavía hay generaciones que sí están en ese chip, pero hay otras que dicen, los políticos creen que con este diario me van a ir a comprar. O sea, el alcalde cree que con esto. ¿Verdad? Hay otros, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que a los políticos malos les conviene tener a la gente pobre. Y los quieren tener pobres. Porque así los compra para cada elección. Qué fuerte. Y desgraciadamente, y eso pasa, y duele, y molesta. Y la gente que es buena en política le molesta eso. Porque, ¿cómo haces vos para convencer a una familia que está viviendo una situación difícil, que no tiene arroz, no tiene frijoles, no tiene nada que comer, que le van a cortar el agua, que le van a cortar la luz, que no tienen ni una casa? ¿Cómo vas a convencerle vos diciéndole, mira, yo vengo a servir, vengo a trabajar, espero que me apoyes? A como llegue otro político y le traiga un diario y le ponga una lata de zinc y todo, aunque sea de ingresos, quién sabe de dónde, ¿verdad? Por no decirlo. ¿Cómo haces, verdad? Entonces, estos políticos a veces les sirve tener a la gente pobre. Les encanta. El discurso antipobreza se viene años y años y años. Todos los años tenemos políticos diciendo que van a eliminar la pobreza y más bien incrementa. Entonces dice, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue pasando esto? Y es por eso. Por ejemplo, la falta de empleo, el tema de seguridad. ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque la pobreza sigue aumentando. Sí. Pero es porque a esos políticos malos, y por eso digo políticos malos, porque hay políticos malos y políticos buenos, ¿verdad? Esos políticos malos utilizan el poder para poder quitarles esas posibilidades a este tipo de personas de poder crecer. O sea, una familia pobre, ¿verdad? Que no tiene cómo vivir y ocupa que su hijo trabaje, que la señora trabaje, que el mejor modelo de asistencia a las personas es el trabajo. No es darle un diario cada elección. Entonces hay que llevarle un diario cada 4 años. Sí, sí, sí. Eso se acabó al mes y la gente sigue igual. Sí. Acá voy a traer un tema de conversación que sea quien sea el que está viendo este podcast y seguramente le interesa la política, creo que es el discurso que va a tener mucha fuerza en los próximos 4-8 años. Y creo que es el tema de la inteligencia artificial. Sí. Porque va a reemplazar muchos trabajos, pero también viene a cambiar ciertos trabajos. Va a quitar muchos que pues son trabajos como operativos y va a empezar a crear otros. La cosa ahí y el problema que existen en países en vías de desarrollo como es Costa Rica es que hay un lapso, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se llama esto? Un desfase o una caída. No, ¿cómo se me fue? Hay una brecha. Hay una brecha de educación con respecto al uso de estas tecnologías. Hay gente que... La tecnología cada vez viene a hacer las cosas más sencillas. Un niño, yo he visto niños de 4 años de 1 año, utilizando un iPhone. Sí. ¿Ok? Entonces ahí nos dice, bueno, no es tan difícil, pero hay una brecha que la gente no sabe utilizar la inteligencia artificial ni todo este montón de procesos. Entonces va a haber una caída en pobreza muy fuerte con el ingreso de la inteligencia artificial. Ahora, está en el político que comience a dar el mensaje sobre educación en inteligencia artificial que va a darle oportunidades. Porque es como el software, como enseñar código o como inglés o inteligencia artificial, de lo que sea, tecnología. O sea, tenemos toda esa capacidad y es el tema de educación, porque por más diario que usted dé, ya se ha visto en países comunistas que les dan demasiadas cosas sí. Y no progresa el país. Pues es un modelo asistencialista, ¿verdad? Es un modelo para seguirlos teniendo pobres, desgraciadamente.
Entonces hay cosas malas, hay cosas buenas que tiene el capitalismo y que tiene el comunismo y la cosa es agarrarlas y mezclarlas. Yes. Hay un, esto es de una corriente, se llama con una corriente neohumanista, el Prout, que es una corriente política espiritual, que ojo que interesante lo que plantea. Plantea que los que puedan, o sea, que hay gente que va a votar, pero no tiene las calificaciones como para saber si es un político bueno o malo. Entonces lo que plantea es que para que usted pueda ir a votar, usted tiene que cumplir ciertas estándares de educación, y no solamente de educación, ¿verdad? Cívica, por supuesto, pero también espiritual, de valores, moral, como para que usted diga, ok, listo, me interesa esto. Es interesante. Entonces, va como por ahí. Va por ahí. Es una corriente muy loca y muy innovadora. Pero está bien. Pero Es más integral. Sí, es integral. Sí. A ver, el tema de la inteligencia artificial, ese es el futuro. Estoy utilizando ChatGPT. GPT. Sí. GPT es el ChatGPT y es súper interesante. Cómo te puede resolver muchas cosas. También estoy utilizando Réplica. No sé si la has escuchado. Es una app que adopta, ¿verdad?, la personalidad de uno. Entonces es como una especie de terapia psicológica, ¿verdad? Que vos hablas contigo mismo y es una inteligencia artificial que adopta tu personalidad. Lo que sí yo veo claramente es que, a ver, Costa Rica hay un parón a nivel educativo, mucho antes de la pandemia. Jorge, hoy tenemos escuelas que están cerradas, hoy, 2023, y están cerradas. Y están cerradas porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque el techo se les está cayendo. Y entonces uno decía, ¿por qué si queremos avanzar en educación, por qué seguimos teniendo estos problemas? Y curiosamente Costa Rica es uno de los países que más invierte en educación. Y es el que sale mal en las evaluaciones. Entonces cuando uno llega y dice, mira, educación financiera, educación tecnológica, inteligencia emocional, la parte psicológica de los estudiantes y todo, y vos te vas, digamos, a escuelas a la zona norte, te vas a Opala, te vas a Los Chiles, y encontrás que la gente, los muchachos van a un piso de tierra a recibir clases, que no tienen ni una silla, que el techo se les está cayendo, y se dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es el país que más invierte y que ocurre este tipo de cosas. Entonces, a mí me encantaría, yo soy sincero, y yo soy uno de los que creo en el tema de la educación tecnológica, que puede servir mucho para ciertas zonas, pero estamos dejando atrás a mucha gente que la está pasando muy mal. Sí. Entonces, creo que, por ejemplo, un buen proyecto y algo que debería hacer Costa Rica es empezar a trabajar el tema de internet satelital. Vos vas a Guatuso, hay lugares que no hay internet. Entonces, y como la gente, y lo que hablaba de la educación también cívica y la educación en todos lados, cuando vos tenés la información tangible desde tu celular, desde tu computadora, la gente aprende mucho. Sí. La gente aprende mucho. Sí. Pero cuando vas a lugares como estos, donde no hay internet, dices, ¿cómo vamos a hacer para sacar a toda esta gente de eso? ¿Y cómo va a sacar a esa gente un mayor desarrollo si ni tan siquiera tiene internet en su celular? Ni tan siquiera hay señal, que tienen que ir a un teléfono público. Hoy, 2023, y tienen que ir a un teléfono público. Entonces, esa situación, uno tiene que verlo completamente integral. O sea, uno tiene que ser visionario y llegar a decir, tenemos que trabajar en internet satelital. Esa es la solución. Porque en esos lugares Colby no llega, Claro no llega, ninguna de estas marcas llega. Es pura información. Usted puede aprender lo que sea en el momento que usted aprende a leer. Exactamente. Y escribir. Es más, uno revisa la cantidad de búsquedas en Google y usted se encuentra cosas. Es más, un ejemplo, en el 2018 se preguntaban, una de las que más consultaba era que quién era Fabricio Alvarado en Google. Y eso es educación cívica, porque están diciendo, ¿quién es este candidato? ¿Qué propone? ¿Qué hace?
¿verdad? Y era ahí. Ahora, ¿qué pasa allá en los Chiles? ¿O qué nos pasa en Guatuso? ¿Qué pasa en, ¿cómo se llama? Toda la zona norte, donde no hay internet. La gente, ¿cómo se va a averiguar lo que va a los periódicos? Y a veces ni el periódico llega, que a veces hay una señal de tele terrible. Entonces, y Costa Rica es un país pequeño para lo que invierte en educación. Entonces hay que meterse en política, golpear la mesa y decirle a los ministros, y decirle a los diputados, y decirle al presidente qué está pasando allá. ¿Por qué aquí no hay internet? ¿Por qué Costa Rica todavía no hay 5G? ¿Por qué Costa Rica es tan difícil la internet satelital? ¿Por qué no hay internet gratis en las escuelas? Si tenemos el Instituto Costarricense de Electricidad que trabaja el área de internet como Colby, ¿por qué las escuelas no tienen internet gratis? No te has puesto a preguntar por qué no hay internet gratis en las escuelas. Yo creí que eran gratis. Ahora me estás abriendo la mente diciéndome que no es gratis. Que no es gratis. Algunas escuelas claramente, ahí estaba Sí para Todos, que creo era un programa que tenía los parques internet, pero, a ver, es muy fácil tener internet en el GAM. Uh-huh. Pero vos te vas a las costas y la ves fea. No hay banda ancha. Yo, por ejemplo, yo en lo personal, viví mucho tiempo en Lagunillas de Garavito. Y Lagunillas de Garavito no hay internet de banda ancha, no hay internet de ninguno, solo el celular y pésima, ¿verdad? Uh-huh. Y considerando Garavito muy cerca de Orotina, muy cerca de Punta Arenas, bueno, Garavito es de Punta Arenas, muy cerca de Punta Arenas Cantón, muy cerca de Jacó, que es un lugar turístico. ¿Cómo no va a haber internet ahí? Y estamos hablando de Lagunillas. Ahora hablemos de los Chiles, que ahí, Jorge, a veces ni agua hay. Wow. Ahorita hay una situación de agua que va contaminada y está dañando un montón de familias. Entonces, por eso lo digo, siempre hay que verlo integral. No es descartarlo, pero hay que trabajarlo todo en general. Porque nosotros a veces cuando vivimos en el GAM o trabajamos en la Asamblea Legislativa y usted dice, wow, ¿verdad? La gente se encierra en ese edificio y no entiende que afuera hay gente pasándola muy mal, y que si hoy están en una curul de diputados, si hoy está de alcalde, en una municipalidad de regidor, es para tratar de ayudarle a esa gente que la está pasando mal, no de manera asistencialista, sino de la manera en que usted le puede dar las herramientas para trabajar, como un internet, como algo tan básico como internet. Uf. Algo así tan... Entonces lo primero que tenemos que trabajar es poniendo internet. Empezando si queremos pensar en inteligencia artificial, queremos pensar en educación tecnológica, sin duda, financiera. Tenés razón, tenés toda la razón. Como cuando si uno quiere sembrar y usted ocupa pala y pico. Sí. Si no tiene pala y pico, ¿cómo va a sembrar? Tenemos que partir desde esa base. Es cierto. José, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren conectarse con José Abraham Carvajal, ingresen a empresaspuravida.com, ahí ven la foto de él y ahí les va a ingresar a la página de José Abraham Carvajal. Muchísimas gracias, José. Mucho gusto, más bien, muchas gracias a usted. Éxitos en tu camino. Ahí vamos. Pura vida. Gracias. Si quieres conectarte con este experto, ingresa a empresaspuravida.com. Te conectamos para mejorar tu empresa.